A ver, ¿quién paga realmente un arancel? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Siempre está en el centro de debates políticos muy acalorados, pero la respuesta de verdad, la respuesta de fondo, está en la economía. Y vamos a ver que la cosa tiene más miga de lo que parece. Para entenderlo bien, vamos a desglosarlo paso a paso. Primero veremos qué es exactamente un arancel y cómo funciona para cambiar los precios. Después vamos a ponerle cara a los ganadores y a los perdedores de esta historia. Analizaremos si ser un país grande te da alguna ventaja y el enorme riesgo de que te devuelvan el golpe. Y todo esto para llegar a la respuesta final. Después de todo el lío, ¿quién acaba pagando la cuenta? Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, y para eso vamos a aparcar la política un momento, ¿vale? Nos centramos solo en la economía pura y dura, en cómo funciona el mecanismo. Fijaos en esta cita del doctor Bill Schlosser. Parece que lo deja bastante claro, ¿no? Dice que al final la factura de los aranceles la pagamos los consumidores. Pero, ¿es siempre así de simple? La economía, ya se sabe, tiene sus matices. Y son importantes. Vamos a verlos. Dicho de forma sencilla, un arancel es ni más ni menos que un impuesto. Concretamente, es un impuesto que un gobierno le pone a un producto justo cuando cruza su frontera. Y sí, la inmensa mayoría de las veces se aplica a los productos que se importan, los que vienen de fuera. Y ojo, que no todos son iguales. Hay básicamente dos tipos. Por un lado está el arancel específico, que es una cantidad fija por unidad. Imagínate, 3 euros por cada barril de petróleo. Y por otro, el arancel ad valorem, que es un porcentaje del valor del producto. Por ejemplo, un impuesto del 20% sobre los coches importados. Al final, los dos hacen que el producto sea más caro, claro, pero el cálculo es un poco distinto. Y ahora vamos a lo importante, al meollo de la cuestión. ¿Cómo afecta exactamente un arancel a los precios? Pues aquí es donde los economistas hablan de una cosa que suena un poco rara, el efecto cuña. Pero es una idea muy visual, ya veréis. Pensemos por un momento en un mundo sin aranceles, con libre comercio total. En un escenario así, el precio de un producto, da igual el trigo, por ejemplo, pues tendería a ser más o menos el mismo en todas partes. Es lo que se conoce como el precio mundial. Vale, pues ahora llega un país y ¡zas!, impone un arancel. Ese arancel funciona literalmente como una cuña de madera que se mete a la fuerza entre los precios. De repente rompe ese precio único mundial, y ahora tenemos un precio en el país que importa y otro distinto en el país que exporta. Y esto es súper interesante, porque crea un doble efecto. En el país que ha puesto el arancel, el precio para los consumidores sube. Lógico. Pero, y aquí viene lo que no todo el mundo sabe, en el país que vende el producto, el precio que reciben sus productores baja. O sea que el arancel no solo afecta al que compra, también presiona al que vende para que reduzca su margen. Claro, esta subida de precios en el país que importa genera un reparto de cartas. Hay gente que gana y gente que pierde. Vamos a analizar quién es quién en esta partida. Los primeros que lo notan, y para mal, son los consumidores. Es de cajón. Van a la tienda y los productos que vienen de fuera son más caros. El resultado, o pagan más por lo mismo, o compran menos. Vamos, que su poder de compra se resiente. Pero siempre hay una cara B. ¿Quién se frota las manos? Por los productores locales, las empresas del país que fabrican ese mismo producto. De repente su competencia extranjera es más cara, así que ellos pueden subir sus precios, vender más. En resumen, están más protegidos. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del gobierno. Un arancel es un impuesto, y los impuestos se recaudan. Ese dinero va directo a las arcas del Estado. ¿Y de dónde sale? Pues de ese sobrecoste que pagan los consumidores por los productos importados. Vale, si ponemos todo esto en una balanza, ¿el país en su conjunto gana o pierde? Pues es complicado. Por un lado, podría haber una ganancia si se consigue que el exportador de fuera baje su precio. Pero por otro, siempre hay una pérdida, porque se distorsiona el mercado. La gente consume menos y las empresas locales pueden volverse menos eficientes. La gran pregunta es esa: ¿compensa la posible ganancia toda la pérdida que se genera? Y justo esa pregunta nos lleva a una teoría económica bastante sorprendente, una que a menudo se ignora en los debates políticos. Es la teoría del arancel óptimo. Y ojo, porque solo se aplica, en teoría, a los países grandes. ¿Recordáis esa posible ganancia que decíamos? En economía se llama ganancia en la relación de intercambio. Dicho en cristiano, es la parte del impuesto que se consigue que pague el exportador extranjero porque se le fuerza a bajar su precio de venta para poder seguir compitiendo. Pero, y esto es clave, esto solo pasa si el país que impone el arancel es un pez gordo en el mercado mundial, si su demanda es tan grande que puede influir en el precio global. Entonces, lo que dice esta teoría del arancel óptimo es que un país muy grande podría, teóricamente, mejorar su bienestar general.
¿Cómo? Pues si lo que le saca al exportador es más de lo que pierde por la ineficiencia que crea en su propia economía. Es una idea que choca un poco, ¿verdad? Pero en un modelo teórico tiene su lógica. Pero una cosa es la teoría económica, los modelos perfectos, y otra muy distinta es el mundo real. Y en el mundo real, jugar con aranceles tiene un riesgo enorme. Uno muy fácil de entender, las represalias, que el otro te la devuelva. Y para esto no hay más que mirar a la historia. El ejemplo es del libro, la ley Smoot-Hawley, de 1930 en Estados Unidos. Subieron los aranceles a miles de productos de forma brutal. ¿Qué pasó? Pues que sus socios comerciales, como Canadá, hicieron exactamente lo mismo. En solo 3 años, el comercio mundial se hundió más de un 60%, agravando la Gran Depresión. Una auténtica guerra comercial con consecuencias devastadoras. Esta cita lo clava. Las represalias continúan, un país tras otro, hasta que todos se dan cuenta de que el pastel global se ha hecho más pequeño y a todos les toca menos. Es lo que se conoce como una política de empobrecer al vecino. El problema es que cuando intentas empobrecer a tu vecino, al final te empobreces tú también. Bien, pues con todo esto sobre la mesa, volvamos a la pregunta del principio. Es hora de dar un veredicto final. Entonces, ¿quién paga realmente el arancel? Pues la clave de todo, como hemos visto, está en el tamaño del país. Si un país es pequeño en el mercado mundial, no tiene poder para influir en los precios. Resultado, sus propios consumidores asumen el 100% del coste del arancel. En cambio, si el país es grande, un gigante económico, sí puede forzar al exportador a bajar sus precios, y la carga se reparte entre el consumidor nacional y el productor extranjero. Pero y que esto quede clarísimo, porque es la conclusión fundamental. En todos los casos, sin una sola excepción, el precio para el consumidor del país que impone el arancel sube. Siempre. La carga nunca de los nuncas recae únicamente sobre el exportador. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que va más allá de los números. Si sabemos que los consumidores de casa siempre van a pagar una parte de la factura, que su bolsillo se va a ver afectado, ¿en qué momento vale la pena que todo el mundo asuma ese coste solo para proteger a una industria concreta? Esa respuesta, como ya podemos imaginar, deja de ser económica y entra de lleno en el terreno de la política.